Buenas tardes, espero estén muy bien. Hoy tocaría avanzar con todo lo que vienen desarrollando respecto de teorías sobre las relaciones de poder. Pero antes de ingresar de lleno al programa y al desarrollo temático que nos toca hoy, me gustaría hacer algunas aclaraciones respecto de estas modalidades que vamos a estar llevando desde esta mecánica virtual. Mi propuesta es no hacer uso o abuso, mejor dicho, de estos videos. Lo que van a ver de aquí en adelante en cada clase en la que yo intervenga es proponerle videos relativamente cortos, que no se extiendan más allá de 15 a 20 minutos, con la intención de lograr con ello no un tratamiento exhaustivo de todos los temas que tocan, sino simplemente a forma de pauta de orientación para ustedes. Creo que esta modalidad virtual requiere de cada uno de nosotros ser un poco autodidacta y ver de qué manera podemos usufructuar mejor la tecnología que se nos pone a disposición y también el tiempo que le vamos a dedicar. Por eso quiero aclarar que la utilización de videos no es a los fines de sustituir las clases presenciales normales, porque de hecho no tendría sentido esta modalidad virtual. Lo que yo procuro es ayornarnos a esta nueva forma de estudiar, a esta nueva forma también de dictar contenidos académicos. Es por eso que en principio de mi parte no vamos a dar clases vía Zoom, en vivo y en directo. Tengo una opinión personal formada, creo que no es práctico. Entiendo que es un recurso limitado. La implementación de clases virtuales ha sido consecuencia de una situación excepcional, por lo tanto yo no tengo, la verdad, conocimiento a ciencia cierta cuántos de ustedes tienen acceso fácil a la tecnología y a los recursos que se necesitan para poder utilizar el aula virtual. Por eso me parece más lógico, más versátil, disponer de contenido videográfico, gráfico, contextos o que les permita a ustedes consultarlos en la medida de su acceso, ¿no? Y no generar con eso la necesidad de buscar el recurso, coordinar un horario y sobre todo con una herramienta en particular, y lo que más estoy utilizando es el Zoom, que tiene sus complejidades, sobre todo porque limita la cantidad de usuarios. Me parece que, por lo que he estado viendo y he participado también, es difícil concentrarse, no es fácil hablarle a una cámara. Me imagino tampoco para ustedes como alumnos estar a nivel de concentración que por ahí exige la temática que se trata. La mayoría está más pendiente de ver cómo llama la atención que de prestar interés al tema académico. Sin embargo, quiero decir que una vez que desarrollemos los temas, mi idea con estos videos es, como dije, dar pautas orientadoras, centrales, o lo que yo considero desde mi visión es importante a los fines de orientar al alumno en el desarrollo del tema que tenemos que dar. Y si es necesario, porque quedan dudas, porque hay alguna cuestión específica que se quiera tratar, volver a hacer un video, o también utilizar el Zoom cuando así lo requiera alguna cuestión específica o clase de consulta. Aclarado esto, podríamos ir avanzando sobre el tema que se me ha asignado a mí, que sería seguir desarrollando esta cuestión de las relaciones de poder, la teoría posesoria, que entiendo yo vienen analizando de clases anteriores. Como podrán apreciar, uno de los puntos principales de esta primera parte de la materia es todo lo vinculado con las teorías posesorias. O sea, la posesión en sí
Si bien ahora el Código Civil y Comercial se refiere a relaciones de poder, incluyendo en ellos a la posesión y a la tenencia, ha sido un tema que ha inquietado al legislador desde siempre. El Código Civil de Vélez derogado no escapó a las complejidades que giran en torno a la teoría posesoria. Vélez ha centrado mucho tiempo y mucho lápiz y tinta en desarrollar estos temas. En la actualidad sigue siendo un tema importante y académicamente también, por eso le dedicamos tanto tiempo y tanto desarrollo. En particular, hoy vamos a avanzar sobre el aspecto que implica la adquisición, conservación y extinción de las relaciones de poder. A modo de retomar el tema y que no quede tan en abstracto, bueno, como decía, la posesión es una cuestión central en materia de los derechos reales, en principio porque la gran mayoría de los derechos reales tienen contenido posesorio, es decir, que se ejercen por la posesión. Por lo tanto, la posesión viene a ser el contenido de los derechos reales. Desde ese entonces venimos a decir de que cumplen un rol fundamental en el marco de derechos con un alto contenido patrimonial, es decir, que sostenido lo que anticipé, básicamente teníamos que decir que el eje neurálgico de los derechos reales se sustenta en la teoría posesoria. De un tema que, como dije, desde la dogmática jurídica ha movilizado siempre a la doctrina y al legislador, y hoy en día también, porque una de las funciones principales, además de ser el contenido de los derechos reales, la posesión tiene un alto contenido publicitario. Tal es así que Vélez, a regular este instituto, pensó en la posesión como el modo de dar publicidad a los derechos reales. O sea, ustedes piensen que la publicidad en cualquier ordenamiento jurídico hace a la esencia de la importancia de los derechos. Es decir, cuando yo estoy frente a derechos que tienen una gran trascendencia en el ordenamiento jurídico, la necesidad es darle una publicidad suficiente para que la sociedad los conozca, los respeta y generar un entorno normativo que tienda a dar seguridad a esos derechos. Y la publicidad es una forma de lograr ese anhelado bien jurídico que es la seguridad jurídica. Bueno, lógicamente que este sistema de publicidad de los derechos reales basado en la posesión fue mutándose por lógicas necesidades, ¿no? Vélez lo pensó en su momento histórico, pero no todos estaban conformes con eso. Por eso hoy hablamos no solamente de una publicidad posesoria y sobre todo en materia de muebles, sino también hablamos de una publicidad registral que de alguna manera es la que vendría a completar el sistema de publicidad de los derechos reales. Sin embargo, a la luz de cierta jurisprudencia y del propio Código Civil y Comercial, podemos decir que la publicidad registral y la publicidad posesoria tienen una gran trascendencia jurídica, inclusive equivalente en algunos supuestos. Sin querer adelantarme, decirles que ya vamos a ver cómo, inclusive en materia de cosas inmuebles, la publicidad posesoria está equiparada en cuanto a su trascendencia y a los fines que es llamada a cumplir a la publicidad registral. En fin, retomando el tema que nos toca hoy, que es la adquisición, conservación y extinción de las relaciones de poder, ustedes deben tener presente y traer ahora, en este momento, para poder seguir y encadenar la temática, cuál es la noción de la posesión que vienen estudiando, ¿no? Que parte de aquellas enseñanzas que propuso Savigny, más allá de las fuertes críticas y discusión que se generó en torno a las teorías de Guerin, ha sido el primero el que ha logrado imponer en la mayoría de los ordenamientos jurídicos su teoría subjetiva, ¿no? Bajo el entendimiento de que la posesión, como el vínculo de hecho entre un sujeto y una cosa más íntimo o más importante, requiere de sus dos elementos, el corpus posesorio y el animus domini. Nosotros incluimos ahora, bajo la nómina de relaciones de poder, tanto a la posesión como a la tenencia.
degradando a la tenencia como un vínculo de menor trascendencia, en cuanto el tenedor, si bien coincide con el elemento objetivo del corpus, se distingue en cuanto a ese elemento subjetivo porque el tenedor reconoce en otro sujeto un mejor derecho, cuestión que no se da en materia de posesión, donde ese elemento subjetivo o volátil está dado por el animus domini, que es no reconocer en otro un mejor derecho. ¿Está? Hay algunas consideraciones previas que yo quiero hacer para no generar confusiones y no está de más decirlas. No hay que confundir la adquisición de las relaciones de poder que vamos a estudiar hoy con la adquisición de los derechos reales que hemos visto cuando vieron la causa de los derechos reales. Esto es importante destacarlo porque no siempre sucede que la adquisición de una relación de poder supone la adquisición de un derecho real. Para que suceda la adquisición de un derecho real, es necesario que vayamos a aquella teoría que ya han estudiado de el título y el modo suficiente. Sin embargo, cuando han visto esa temática, vieron que el modo suficiente consistía en la tradición, es decir, la entrega de la cosa de un sujeto a otro, a través de actos materiales y voluntarios por ambas partes. Bueno, de repente vamos a entender de que puede existir cierta coincidencia que lleva a su confusión de que cumplida la entrega de la cosa por un sujeto a otra, haya adquisición de posesión, pero no adquisición de derecho real. En tanto, nosotros solamente vamos a estudiar en este módulo la adquisición de relaciones de poder. Es decir, cuando un sujeto inicia un vínculo de facto o de hecho con una cosa, lo cual no requiere o no implica esencialmente o necesariamente que ello suponga una relación de derecho. Insisto con el tema, para que haya posesión es necesario el corpus y el animus domini. Esto no implica decir que un poseedor va a estar revestido de derecho, porque la posesión en esencia es un hecho. Es tan poseedor el dueño de la cosa como quien lo usurpa. Por eso es gráfica la explicación que hace Díez Picasso, un autor español, cuando dice que la posesión es la cara de una misma moneda. La posesión es cómo se comporta un sujeto respecto de la cosa. Y lo que el derecho tiene atención es cómo está ese sujeto respecto de la cosa, sin importar qué hay detrás de esa moneda. O sea, el poseedor lo es por su vínculo fáctico con la cosa, sea o no titular de un derecho real. Es tan poseedor quien tiene la cosa por usurpación como quien es titular de un derecho real de dominio. Lógicamente que el primero va a ser un poseedor ilegítimo, de mala fe, viciosa, y el segundo será un poseedor legítimo. ¿Está? Hecha esta aclaración, quiero decirle de que en algunas ocasiones la adquisición de la posesión va a implicar necesariamente un modo suficiente. Cuando el sujeto entra en contacto con la cosa porque le es entregada de otra, puede llegar a ser el modo suficiente para adquirir un derecho real. Y esto va a suceder cuando este modo suficiente sea concomitante con un título suficiente. Recordemos que la noción de título suficiente era aquella que nos habilitaba para dar por nacimiento un derecho real, que es aquel que cumple con los requisitos de forma y de fondo. Si vamos al ejemplo de una cosa inmueble, será la escritura pública. Si hay escritura pública, título suficiente, más tradición como modo suficiente, va a haber un derecho real. Ahora, si nos encontramos frente al supuesto donde solamente hay modo suficiente pero no hay título suficiente, vamos a estar ante un supuesto donde hay una adquisición de una relación de poder, pero no hay derecho real, porque falta el título suficiente. Lo mismo sucedería si este título no es suficiente, porque puede ser un justo título o porque puede ser un título putativo.
Conceptos que recomiendo tengan presente porque van a acompañar el desarrollo de toda la materia. Estas distinciones que yo les propongo distinguen netamente de lo que es una adquisición de una relación de poder de una adquisición de un derecho real. Mención que merece ser tenida en cuenta para evitar cualquier tipo de confusión. Bueno, siguiendo con el tema, una de las cuestiones que nosotros vamos a tener que tratar es cómo se adquieren las relaciones de poder. Bueno, el supuesto está regulado expresamente en el Código Civil y Comercial en el artículo 1922. Como les dije, el Código Civil y Comercial en esto básicamente siguió la tendencia que adoptó Vélez, que fue de receptar casi sin vacilación la teoría de Savigny, al considerar que la posesión está dada por la conjunción de sus dos elementos, el corpus posesorio y el animus domini. En esta coherencia del sistema, tanto de Vélez como del Código Civil y Comercial, se ve reflejada el artículo 1922, que exige que para que haya adquisición de la relación de poder, tienen que estar presentes sus dos elementos, el corpus posesorio y el animus domini. Y para que esto suceda, necesariamente tiene que haber voluntad, tiene que existir voluntad del sujeto poseedor o tenedor, del sujeto de la relación de poder. Y esa voluntad, que es la que va a venir a dar el animus domini, es decir, esa creencia de ser propietario o no reconocer en otro un mejor derecho en el caso del poseedor, o reconocerlo en cabeza de una persona determinada en caso del tenedor, exige necesariamente cierta capacidad jurídica. La pregunta es, ¿qué capacidad exige el código? Bueno, expresamente la establece este artículo que estoy haciendo referencia y exige a los fines de la adquisición de la posesión o de la tenencia la capacidad de hecho de 10 años. Es decir, para los fines de la adquisición de las relaciones de poder, el código entiende que basta con 10 años de edad. Bueno, observación que les hago acá a tener en cuenta, porque si ustedes van al artículo 261 del libro primero, donde se regula la capacidad de las personas, vamos a ver que la capacidad para actos lícitos exigida por el código es a partir de los 13 años. Entonces uno podría interpretar válidamente que hay una manifiesta contradicción, porque si el código me está diciendo que la capacidad para actos lícitos se adquiere a los 13 años y ahora me está diciendo que para adquirir una relación de poder me pide 10, habría una manifiesta contradicción. Bueno, lo cierto es que no está la contradicción, en el sentido que el mismo 261, si ustedes lo leen, cuando refiere a la capacidad para actos lícitos, la fija en 13 años, sin perjuicio de los casos especiales. Debe entenderse que acá estamos frente a un caso especial, por lo tanto la capacidad que exige el código es de 10 años de edad. ¿Qué pasa con los incapaces? ¿No pueden ser sujetos de relaciones de poder? Sí pueden serlo. Lógicamente que esa incapacidad se suple por la de un representante. En caso de una persona menor de edad, lo será a través de sus padres o quienes ejerzan la responsabilidad parental, y en caso de una persona jurídica, de sus representantes. Entonces, lo primero que se exige es capacidad. Y con esto damos por cumplimiento al elemento subjetivo. Luego, para dar inicio a esta relación de poder, es necesario obtener el corpus posesorio. Y también expresamente así lo exige el Código Civil y Comercial. De la literalidad del código se lee que para lograr con este corpus basta el contacto material con la cosa, la posibilidad fáctica o que la misma esté en la esfera de custodia del sujeto. Esto, si ustedes vienen leyendo las teorías que han desarrollado la naturaleza y que discuten sobre la posesión y la tenencia, les tiene que sonar muy fuerte la teoría de Savigny en cuanto él hablaba de
la adquisición de la posesión alcanza cuando la cosa está en la esfera de custodia del poseedor. Y esto es una recepción expresa de tal postura autoral. Es decir que este corpus se adquiere no solamente mediante el contacto material con la cosa, sino que basta con que la cosa esté en la esfera de custodia del sujeto. Entonces, reunidos los elementos, la adquisición se produce con el corpus y el animus posesorio, con estas exigencias legales que exige el Código Civil y Comercial. Siguiendo con el tema, resta analizar también cuáles son los modos. Es decir, el código nos dice cuando hay adquisición de la posesión, luego cómo se hace esta efectiva. Y las posibilidades básicamente se pueden distinguir en dos grandes esferas, modos unilaterales o bilaterales. O sea, los modos unilaterales suponen aquellos casos en donde el sujeto de la relación de poder lo hace contrariando una relación de poder preexistente a través del desapoderamiento, concepto que ya vamos a analizar. O otro supuesto de un modo unilateral refiere en aquellas cosas que son susceptibles de aprehensión unilateral, es decir, aquel acto material que permite al titular hacerse de la cosa a través de actos materiales. Extremo fáctico que sucede con las cosas muebles no registrables. El otro gran esquema de modos de adquisición de las relaciones de poder está en los modos bilaterales, es decir, que supone una relación de poder preexistente que es transmitida a otro sujeto de la relación de poder en forma voluntaria de ambas partes. Bajo este esquema vamos a desarrollar ahora esta noción de modos de adquirir. Siguiendo siempre la salvedad que les hice al principio, de tratar de ir a lo más grueso, y si hay alguna cuestión que merece ser aclarada, el entorno lo permitirá y haremos otro video o coordinaremos una clase por videollamado de ser necesario y útil. Bien, una cuestión que lo vamos a tocar ahora, pero lo van a profundizar en el desarrollo de la materia, el concepto de desapoderamiento. El desapoderamiento, en lo que respecta al punto que estamos estudiando en este tema, viene a ser un modo unilateral de adquirir una relación de poder, ya sea cosa mueble o inmueble. Y lógicamente el desapoderamiento merece ser definido como un hecho realizado por un sujeto desconociendo la relación de poder de otro sujeto con la intención de excluirlo a esa persona de la relación de poder existente sin derecho alguno y logrando ese cometido. ¿Está? O sea, es muy necesario que para que exista desapoderamiento tiene que haber una exclusión, al menos parcial, de un sujeto de poder respecto de la cosa. Tiene que tratarse de actos materiales que tengan la virtualidad suficiente para lograr ese cometido. Y el sujeto autor del desapoderamiento tiene que tener una intención inequívoca de privar al otro sujeto de la relación de poder que está ejerciendo. Es decir, si una persona tira una piedra a la casa de otra, va a ser, lógicamente, un acto delictivo, será un acto que genere un daño, pero en principio no implicaría un acto de desapoderamiento, ¿no? Básicamente porque no excluye al afectado de la relación de poder que está ejerciendo. Lo mismo sucedería si, llegando a mi casa, me encuentro una persona, no en forma muy amigable, pero que pretende cobrarme una deuda, me espera en la puerta de mi casa. Eso nos permite asociar tal actitud cuestionable, reprochable, de este supuesto acreedor, de pretender adjudicarle un acto de desapoderamiento, ¿no? Ahora,
si estamos frente a un supuesto donde existe violencia, donde hay una persona con clara intención de usurpar un inmueble y lo logra, estaremos frente a un caso típico de exclusión, lo cual habilita el desapoderamiento. Bueno, la noción de desapoderamiento que incorpora el Código Civil y Comercial excluye el concepto de despojo que podíamos leer en el Código Civil y debe ser interpretada como una noción amplia, comprensible de todas aquellas formas de adquisición viciosa de una relación de poder, sea por hurto, sea por violencia, sea por clandestinidad, por abuso de confianza, siempre con o materializándose mediante actos posesorios que tengan la intención de excluir y logren su cometido. Si todo esto que estamos describiendo, es decir, actos materiales con intención de excluir, pero no logra tal cometido, no vamos a estar bajo el concepto de desapoderamiento, sino en el concepto de turbación. Todos dos conceptos nos van a seguir a lo largo de toda la materia porque son los que van a causar una lesión, ya sea a la posesión o a un derecho real, y habilitará las acciones que tienden a tutelar, ya sea la posesión o los derechos reales, que vamos a ver más adelante. Entonces, terminando esta cuestión del desapoderamiento, recomiendo la lectura del artículo 1921, que refiere a supuestos claros de desapoderamiento, como mencioné, y al artículo 2238, que está más adelante, que cuando veamos las acciones que tutelan las relaciones de poder, refieren a cómo se lleva a cabo el desapoderamiento, que es el concepto que ustedes tienen que saber, es del 2238. Ahí se define tanto el concepto de turbación como de desapoderamiento. Bueno, avanzando ahora sobre los modos bilaterales, es decir, aquellos que suponen una relación de poder preexistente que pasa de un sujeto a otro. Entonces, necesariamente acá tenemos que hablar de la tradición. Tradición es un concepto que ustedes ya vienen manejando, lo han visto cuando estudiaron causa. La noción conceptual es idéntica, refiere a actos materiales realizados por el accipiens en favor del tradens, actos voluntarios que consisten en la efectiva entrega de la cosa. Pero retomo la observación que hice al principio. Vamos a hablar de la tradición no como modo suficiente de adquirir un derecho real, sino de la tradición para adquirir la posesión o la tenencia. Retomando la observación, prefiero ser reiterativo y que les quede claro y no generar un error de arrastre. No siempre la tradición va a implicar modo suficiente, ¿sí? Pero siempre la tradición, cuando hay entrega de la cosa, va a implicar el nacimiento de una relación de poder. Para que la tradición sea modo suficiente o tradición constitutiva del derecho real, tiene que estar acompañada del título suficiente. Recuerden, título suficiente más modo suficiente, vamos a estar en presencia de derecho real. La publicidad no viene a jugar un papel constitutivo del derecho real, sino que hace la oponibilidad, cuestión que vamos a ver o que van a ver con más desarrollo cuando traten, o entiendo que ya trataron, la bolilla de publicidad. Ahora, importante manejar cómo juega la ausencia o concurrencia de estos elementos, título más modo suficiente. O sea, si solamente tenemos modo suficiente o modo y no título suficiente, no vamos a estar en presencia de un derecho real. Vamos a estar en presencia de un sujeto de una relación de poder. Esta persona será un poseedor, pero no titular de un derecho real. Si solamente tenemos título suficiente, pero no modo suficiente, tampoco va a haber un derecho real. Esta persona no va a tener la cosa porque solamente tiene título suficiente, vayamos al ejemplo, tiene una escritura traslativa de dominio, pero todavía no se le hizo entrega de la cosa, difícilmente tenga derecho real. Sí va a tener los derechos que devienen del contrato celebrado, que le permitirán, en el marco de las opciones del pacto comisorio, resolver el contrato
o exigir la entrega de la cosa, pero no derecho real. Entonces, vamos a estudiar ahora la tradición como un modo bilateral de entregar una cosa para dar lugar al nacimiento de una relación de poder, sea posesión o tenencia. Sin ahondar en reiterativos conceptos, el concepto que estudiaron para tradición como modo suficiente también vale acá. O sea, la tradición requiere actos materiales, actos voluntarios de una de las partes o de ambas partes. Insisto en algunas cuestiones vinculadas a esto que tienen que ver con las declaraciones de las partes. La exigencia, esta forma específica que pide el Código Civil Comercial de que la tradición se lleve a cabo a través de actos materiales, veda de alguna manera de ciertos efectos jurídicos a las manifestaciones que las partes hagan al respecto. Y en esto el Código ha querido plasmar, o mejor dicho, aclarar cierta costumbre que se da en la práctica, tanto en instrumentos privados como en instrumentos públicos con intervención notarial, que se suele estilar en el tenor de tales instrumentos, que las partes manifiestan que la tradición se ha hecho antes que ahora y Juan dice que recibió de Pedro la cosa, dándose por cumplida la tradición. Y bueno, esto que nosotros por ahí lo damos de un contenido tan teórico, tiene implicancias prácticas, ¿sí? Porque la consolidación del derecho real tiene que ver a la oponibilidad. Y cuando una persona constituye un derecho real en favor de otra, generalmente está haciendo que esa cosa salga de su patrimonio. Entonces, la necesidad de dar oponibilidad tiene muchos efectos jurídicos. No solamente respetar la constitución del derecho real del que adquiere, sino también están los terceros interesados. Entonces, a un tercero interesado le puede resultar más que importante saber cuándo sucedió esa mutación jurídico real. Por lo tanto, si bastara con que las partes digan cuando se les ocurra o cuando les convenga que tales derechos han salido de la esfera de su patrimonio, y bueno, podríamos perjudicar gravemente a muchos terceros. Es por eso que el código en esto ha sido lacónico en el sentido de limitar los efectos jurídicos de estas manifestaciones. O sea, le da virtualidad jurídica entre las partes, al efecto o al punto de que la doctrina procesalista dice que las manifestaciones hechas entre las partes tienen efecto de confesión. Es decir, si vos dijiste que me entregaste la cosa, después no podés venir a exigirme que te la cumpla. Ahora, respecto de terceros, esto es inoponible. ¿Y cómo debe entenderse esta inoponibilidad? Y bueno, que para hacer oponible esta transmisión, esta mutación jurídico-real a los terceros, voy a tener que acreditarlo a través de las formas que exige el código. ¿Y cómo es? A través de actos materiales. Y cuando hablamos de actos materiales, entiéndanse los actos posesorios. ¿Cuáles son los actos posesorios? Y bueno, son aquellos que están enumerados, o mejor dicho, mencionados en el artículo 1928, que, claro y advierto, son meramente es una enunciación no taxativa, por lo tanto la nómina de actos posesorios no está cerrada en el contenido de ese artículo. De hecho, la jurisprudencia sigue considerando algunas cuestiones no incluidas en ese artículo como actos posesorios. La jurisprudencia también entiende que la noción de acto posesorio debe ser circunscripta en cada caso particular, porque tiene que ver en cómo se comporta la persona en relación a la cosa. No es lo mismo cómo se va a comportar una persona que está en posesión de un inmueble urbano de otra que se encuentra en un inmueble rural. Someramente enumera el 1928 como actos posesorios a los siguientes: su cultura, se refiere al cultivo de la cosa, a la percepción de frutos, amojamiento, impresión de signos materiales, mejora, exclusión de terceros y en general su apoderamiento por cualquier modo que se obtenga. Claramente la parte final está dejando abierta la nómina de actos posesorios que pueden integrar tal cualidad jurídica. Pero, insisto, cuando hablamos de actos materiales hablamos de actos posesorios. Bueno,
van a encontrar también algunos supuestos de tradición abreviada, que me parece que no es necesario insistir ahora nuevamente, porque yo lo puse en el material que les dejé para ver causa, que son los supuestos de traditio brevimano y constituto posesorio, que se pueden dar también acá. Quiero también advertir, esto es una apreciación personal, el Código Civil y Comercial no es muy ordenado en cuanto legisla en cuestiones que tienen que ver posesión de la posesión, que tiene una fuerte incidencia en materia de adquisición de los derechos reales. Por lo tanto, hay un reenvío de normas tácito, no expreso, que puede llegar a generar cierta confusión. Por ejemplo, insisto, esto es una opinión personal formada, hay ciertos supuestos especiales de traición que ustedes van a ver, que son los del 1925, que refiere a aquellos casos donde el Código de Comercio, ahora derogado, hablaba de traición simbólica, la entrega de las llaves, que generalmente suele coincidir con lo que el común denominador de la gente entiende por traición. Cuando me entregan un inmueble porque me entregaron las llaves. Bueno, vemos ahora que es un poquito más complicado. En materia de inmuebles no basta con la entrega de la llave. Hay que realizar actos materiales. ¿Cuáles son actos materiales? Actos posesorios. Así lo dice la ley. Y por más que digamos en un papel que se entregó, no alcanza. Entonces, sin embargo, en materia comercial, y sobre todo en materia de contratos de cosas muebles, y en el tráfico internacional también rigen normas parecidas, el sistema es distinto, porque acá se pretende tratar de afianzar la dinámica de ciertas operaciones, y en estos supuestos, los del 1925, la tradición se va a cumplir no por la entrega efectiva de la cosa objeto de la relación de poder, sino por esos documentos que representan esas cosas. Vamos a pensar aquellas compras o compraventas que se realizan a distancia, donde el comprador y el vendedor no están en el momento y lugar donde se concreta la operación. Sin ir más lejos, vamos a la cotidianeidad de las operaciones que se hacen a través de Internet. El vendedor no me está entregando la cosa en el momento en que yo la compro o que realizo el contrato electrónico, sino que se la va a dar a un tercero, que es el transportista, y ese transportista se la va a entregar al comprador. Entonces, si nosotros para dar por cumplida la necesidad de la tradición exigiríamos que haya actos materiales de ambas partes, y básicamente no podríamos dar por entregado nunca nada, por lo tanto estaríamos frustrando este tipo de operaciones que generan tanta circulación de riqueza. Es por eso que en estos casos la tradición se considera cumplida no por la entrega en sí de la cosa, sino por el documento, llámese factura, carta de pago, o el ticket o impresión, porque podrían ser otras modalidades. La nómina no está cerrada solamente a eso, que representan las cosas que se comercializan. Siempre, para hacer posible esta tradición, hay que cumplir con la exigencia del artículo 1926, que exige que la posesión tiene que ser vacua, es decir, que no tiene que registrar una posesión anterior. ¿Por qué? Y porque no pueden concurrir dos posesiones contradictorias o dos relaciones posesorias sobre una misma cosa que se contradigan. Eso ya lo decía el código ya por el 1913. Entonces, estos son los requisitos que exige la ley a grandes rasgos para poder dar por cumplida la tradición como modo bilateral. En fin, la otra cuestión que tenemos que ver es la conservación. Voy a tratar de acelerar un poco porque no estoy cumpliendo con mi cometido, que era hacer un video mucho más corto que el que salió. Si bien dijimos que para la adquisición es necesario el corpus más el animus, bueno, en relación a la conservación el código es un poco más flexible, porque a los fines de conservar la relación de poder no es necesario el elemento objetivo, sino basta con la voluntad. Se aplica también la teoría propuesta por Savigny de que la posesión se conserva por inercia.
Y cuando se refiere por inercia, quiere decir que las cosas se mantienen en poder de quien inició esa relación de poder, y hasta tanto no hace una voluntad extraña que contradiga esa relación de poder, las cosas van a seguir siendo conservadas por el sujeto titular de esa relación de poder. Es decir, que basta con conservar la cosa en la esfera de poder sin necesidad, a los fines de los requisitos que exige el código, que la cosa esté constantemente en poder de la cosa. Es decir, yo para conservar la relación de poder no tengo que estar haciendo sistemática y constantemente actos posesorios para contenerla. Basta con que la cosa esté en mi esfera de custodia. Sin ir más lejos, vamos a un ejemplo, bueno, ya cada vez menos, pero en algún momento la gente tenía su casa de residencia habitual y su casa de veraneo. Bueno, durante muchos meses, generalmente la mayoría de las personas veranean un mes al año, no significa que pierdan la posesión de su casa de verano o de vacaciones por no estar concurriendo a ella. ¿Por qué? Porque la conservan, porque tienen acceso cuando su voluntad así le plazca y no la pierden, a diferencia de lo que sucede en los supuestos de extinción. Es decir, la conservación deja de existir cuando se extingue la relación de poder. Y cuando se extingue, cuando no están más ninguno de estos dos elementos, ni el corpus ni el ánimo, pero esto no sucede por el transcurso del tiempo, simplemente requiere de una voluntad ajena al sujeto de la relación de poder que contradiga y que imposibilite poder acceder o retomar actos posesorios sobre la cosa, o se den los otros supuestos que refieren a la extinción de las relaciones de poder, como puede ser la destrucción de la cosa, que en este caso es un poco particular también, porque no solamente implica la extinción de la relación de poder, sino también la extinción del derecho real, porque si la cosa se extingue no hay ni relación posesoria posible, ni tampoco derecho real posible. Bueno, creo que con esto he tratado de abarcar la mayoría de los puntos de este tema. No obstante, les voy a dejar en formato PDF lo que son apuntes que yo tomé a los fines de organizar este desarrollo, con la salvedad de que no implica agotar el tema. No es acá donde yo recomiendo que lo estudien, simplemente les estoy compartiendo el borrador que yo armé para tratar de hacer esta exposición en el día de hoy. A su vez, por eso les pido, no tiene una estética literaria correcta, son anotaciones propias. Quiero hacer esta salvedad porque esto no los exime de recurrir a la bibliografía que recomendamos, ni tampoco puedo yo hacerme responsable de que agoten el tema estudiándolo de acá. En esto cada uno es autodidacta y responsable de qué profundidad le da a la materia y el tiempo que le dedica. Sí, también les propongo al final de este borrador, como les dije, una serie de preguntas, interrogantes a modo de guía que les permita a ustedes, en función del desarrollo de esas enunciaciones, preguntas en algún caso, poder ir estudiando y asimilando bien los temas que desarrollamos hoy. Bueno, de mi parte doy por concluido el desarrollo teórico que se propuso. Cualquier inquietud me la trasladan por el entorno virtual. Si es necesario hacer un video que complemente lo que dimos hoy o aclarar alguna duda, así será, o también hacerlo por videollamada, por algún sistema operativo que así lo permita. Muchas gracias y hasta luego.